proseguir con la siguiente conferencia, que está a cargo de la magíster Margarita Díaz Picasso, con el tema de los hospicios y orfanatos a los centros de atención residencial. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Política Social con mención en Género, Población y Desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con otras especialidades en análisis, gestión y resolución de conflictos socioambientales, gestión cultural, gobernabilidad y gerencia política. Ha trabajado en cargos gerenciales, directivos y como consultora para diversas entidades nacionales e internacionales. Más recientemente, para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, entre otras. Lleva 34 años de experiencia promoviendo el cuidado y protección de las infancias, además del fortalecimiento de las familias y los educadores. Del mismo modo, vamos a contar también con la licenciada Mercedes Villalobos Manrique. Ella es licenciada en Educación Especial con especialidad en Discapacidad Intelectual y Auditiva, con 32 años de experiencia en gestión educativa privada y pública, habiendo ocupado diversos cargos directivos en su especialidad. Fue asesora del Gabinete Ministerial en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, expositora y jurado de buenas prácticas en temas de discapacidad y niñez, y actualmente cursa el 4º ciclo de la maestría en Política Social con mención en Promoción de la Infancia. Muchas gracias y bienvenida. Bien, ¿se escucha? Sí. Bien, bueno, primero agradecer la invitación. La verdad me siento muy honrada de estar aquí presente en San Marcos, además donde estudié la maestría en Política Social con mención en Género y fui asesorada por el doctor Jaramillo, así que estoy muy feliz de estar aquí. Y el tema que me trae el día de hoy tiene que ver con esta mirada de hospicios, orfanatos y centros de acogida residencial. En nuestro país, los enfoques ligados a los derechos humanos, especialmente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la mirada de interculturalidad, son relativamente nuevos. ¿Y por qué digo esto? Porque es hacia fines del siglo XIX, cuando llega al Perú la Orden Salesiana, que se empieza a ver la asistencia a las niñas, niños en situaciones de abandono, variadas situaciones de abandono, y las órdenes religiosas son las primeras preocupadas en darles asistencia entendida como alimentación, vestido y un lugar para guarecerse o dormir. Pero la mirada era una mirada desde la asistencia, las necesidades, digamos, para la supervivencia. No había todavía una mirada o un enfoque de derechos y tampoco el enfoque de autonomía progresiva, que es el que se desea desarrollar en las niñas y niños. Más aún, recordemos las normas sociales y el imaginario de la sociedad peruana de esa época, con los tabús, ¿no es cierto?, los misterios y también las discriminaciones cruzadas a estas niñas, niños y adolescentes que estaban en situación de abandono. Existía desde el derecho de familia, por ejemplo, la mirada de los expósitos, habían diferentes clasificaciones. Estamos todavía en un mundo que distingue los hijos matrimoniales de extramatrimoniales, llamándolos ilegítimos, ¿no es cierto?, con la carga peyorativa que eso tenían menos la mitad de los derechos hereditarios y muchos otros derechos estaban negados, y eran muchas veces estos hijos e hijas no reconocidos los que acababan en estos lugares abandonados realmente, ¿no? Y por eso había una carga también en el trato a estos niños y niñas producto de esta discriminación social. Cruel, por cierto, ¿no? Ya hacia el año 1924 estamos frente a la Declaración de Ginebra, que esboza los principios de lo que sería después la Convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero seguimos todavía nosotros estando en un país en el que la mirada de los derechos sigue siendo esquiva, ¿no? Entonces, esta es una puerta de entrada hacia los enfoques novísimos, digamos, de derechos de las niñas y niños, pero son enfoques progresivos. Cuando uno habla de derechos de los niños y niñas, no es lo mismo hablar de los derechos de los niños y niñas en los años 20 que en los años 80, que en los años 2000 o 2020. Entonces, el contenido no es el mismo. Y muchas veces la nomenclatura es engañosa porque uno lee y dice derechos del niño, sí, pero ¿cuál era el contenido real de esos derechos del niño?
Y ahí recuerdo la ponencia de Alejandro, la ponencia de Enrique, ¿no es cierto?, cuando nos hablan de estas variables de progresividad autonómica en la vida de las niñas y de los niños, que no está reconocida por nosotros en el Perú. Hay que ser sinceros porque no lo está. Y para decir si algo está o no está reconocido, no basta con esbozarlo de forma general, porque para eso las abogadas y abogados somos muy astutos, sino para ver realmente cómo se ejercen esos derechos, porque entre el goce y el disfrute a veces hay un trecho demasiado largo. Entonces, hablamos en América Latina de la sociología de las ausencias, por ejemplo, que es importante destacarla porque vamos a hablar de los niños y niñas en situación de abandono o riesgo parental, ¿no? Y estas tienen que ver con los tutelajes, ¿no? Los tutelajes, el tutelaje machista, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, con esta disparidad, desigualdad de género, discriminatoria, pero el tutelaje en general de los adultos y las adultas sobre los niños. Y si a eso le sumamos el Estado, yo que he tenido la oportunidad también de estar en el Estado algunas veces, pues es mucho más compleja y mucho más difícil de enfrentar. En nuestro país tenemos, después de los años 20, los años 30, ya empezamos con los años 70, ¿no es cierto?, y se forma lo que se llamó el Instituto Nacional de la Asistencia y Promoción del Menor y la Familia, el INAPROMEF, para brindar atención a niños y niñas desde la asistencia y protección hasta el tratamiento de su readaptación social. Y este elemento de la readaptación social aparece impregnado en todos los ejes de intervención para niños o dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono. Entonces, hay detrás de todo esto una mirada de evitemos su peligrosidad. Se mira como peligroso o peligrosa al niño en situación de abandono o en riesgo de perderlo. Y eso es algo difícil de decir porque es duro y sí nos cuestiona. Nos cuestiona porque no estamos mirando al sujeto en su valor como tal, sino en lo que ese sujeto podría representar para que nosotros o nosotras tuviésemos algún tipo de inconformidad en nuestra vida social. Ya sea que me puedan arranchar la cartera los pirañitas, ¿no es cierto?, o que mañana más tarde pueda alguien, no sé, cometer algún otro tipo de delito. Entonces, yo lo que trato de frenar como sociedad es la peligrosidad. No estoy actuando ni desde el amor, ni desde los derechos, ni desde el reconocimiento del otro como igualmente valioso, sino desde evitar su peligrosidad, o sea, desde el temor. Y el miedo, como bien sabemos, es una emoción importante cuando vamos a huir de un ataque de un tigre o de un león o para podernos defender ante una situación, por ejemplo, si suena un bocinazo, caminamos más rápido, no vaya a ser que nos atropellen, hay un instante de miedo. Pero generar una política pública, sobre todo dirigida a niños y adolescentes, desde el temor, lo que va a generar es represión y castigo. Y es así como muchas veces se han vivido en estos lugares donde los niños y las niñas viven mientras se les restituye a su familia de origen o en todo caso son puestos a disposición del sistema de adopciones, ¿no? Entonces la readaptación social es algo bien interesante porque ahí hay un nicho para estudiar también y seguramente aquí hay expertos que conocen en detalle el tema de lo que significa este concepto cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hacia el año 80 se crea el INAVIF, ¿no? La Municipalidad de Lima crea la Casa de los Petizos y empieza ya una mirada más, digamos, internacional y latinoamericana también sobre cuidemos a los niños y las niñas, ¿no? Claro, todos decimos cuidemos, pero todavía no sabemos cómo. Entonces, en el cómo también hay un tema de respuesta de parte del Estado peruano. Recordemos que en los años 90 se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño y se habla ya del interés superior, en ese momento del niño, no se habla de las infancias, el interés superior del niño, ¿no? Niño, niña y adolescente, después como principios para la administración de justicia y la resolución de los trámites administrativos que lo incumban. O sea, en todas las decisiones del Estado se tiene que guiar, incluso las judiciales, cuando hay, por ejemplo, un caso de divorcio, para la tenencia, régimen de visitas, etcétera, la guía es el interés superior. Por encima de todos los adultos están los niños. Eso es lo que significa el interés superior. Vamos a mirar primero qué es lo que ellos necesitan. El problema está cuando las necesidades las definimos solo nosotros. Entonces son las necesidades que yo considero que tú tienes.
y no las que tú me estás expresando tener. Entonces ahí hay un tema de participación efectivamente en el que existe una carencia importante. Ahora, el INAVIF pasa por una serie de historias, ¿no? Porque pasa primero por ser de la presidencia del Consejo de Ministros hasta el año 92 y después en el 96 se creó el Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo Humano, que creo que fue el mejor nombre que tuvo el Ministerio de la Mujer, porque el concepto estaba claro, de la mujer y promoción del desarrollo humano. Luego, el INAVIF pasa a ser parte del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Y se le da la rectoría del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Población en Riesgo y también para la protección de los niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables, ¿no? Entre otros, porque también están los ancianos y las ancianas, personas adultas mayores, ¿no? Hoy el INAVIF, que es del que dependen estos famosos CARS, así se llaman ahora Centros de Acogida Residencial, es una unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o sea, tiene presupuesto propio, tiene autonomía administrativa, funcional y técnica, y depende orgánicamente del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos una institución específica que, entre otros temas, ve el tema de los centros de acogida residencial. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo en el Perú? Para el año 2022, la Defensoría del Pueblo determinó, por ejemplo, que dentro de las causas de desprotección familiar, las mayores son violencia psicológica, seguidas de violencia física y psicológica y abandono. Son las principales causas de desprotección. Entonces, el elemento central es la violencia de la que hemos conversado en esta noche en todas las presentaciones. Es esta huida que muchas veces ocurre de casa por parte de los niños, niñas y las adolescentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? El Estado peruano tiene una serie de procesos administrativos para que un niño o una niña ingrese a estos centros de acogida residencial. Entonces, existen diferentes tipos de centros de acogida residencial, existen los básicos o regulares, los de emergencia, y también existen los especializados, por ejemplo, para niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Existen las UPEs también, que son las unidades de protección especial, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún niño o niña deambulando por la calle y se va a la UPE para que el niño o niña pueda dormir allí, al día siguiente puede retornar a su familia o puede ser derivado a un centro de acogida residencial. Sin embargo, lo cierto es que no existen suficientes centros de acogida residencial tampoco. ¿Cómo están definidos estos centros de acogida residencial? Lo que antes fueron los albergues y antes de los albergues fueran los hospicios u orfanatos. Son espacios físicos donde se desarrolla una medida de acogimiento en el procedimiento de desprotección familiar, que es un procedimiento legal, en un entorno, dice, que asemeje al entorno familiar, entendemos familiar ideal, y se implemente un plan de trabajo individual con el objetivo de garantizar el desarrollo psicosocial y propiciar la reintegración familiar de la niña, niño y adolescente, debiendo contar para ello con una acreditación vigente, esa ya es la parte administrativa, y condiciones de funcionamiento. Entonces, estos CAR pueden estar, digamos, administrados por una institución privada o por el propio Ministerio de la Mujer, o puede ser una incluso mixta. Y aquí viene el primer tema delicado para esta noche. Y es que si vemos la definición es bien grande. O sea, es acogimiento, es asemejando a la familia, con el plan de trabajo individual, el desarrollo psicosocial. O sea, me habla de un aparato complejo. Para poder atender todo lo que yo espero lograr, tengo que tener un aparato muy complejo. Entonces, ese es un primer elemento que hay que considerar para poder trabajar sobre él. El otro es que en nuestro país la mayoría de los centros de acogida residencial privados están a cargo de instituciones, de comunidades religiosas evangélicas. Entonces, hay un alto número que está bajo el cargo de diferentes organizaciones. Y si hablamos de que en estos centros de acogida se trabaja desde el enfoque de derechos humanos, se trabaja desde el enfoque de género y desde el enfoque intercultural, a mí me cuesta un poco creer que eso puede darse realmente cuando sabemos que existen centros de acogida residencial
en los que prácticamente a los niños y a las niñas no se les da un mayor protagonismo a nivel de participación y que reproducen además sistemas tradicionales sexo-género, con lo cual también se pueden reproducir las discriminaciones y las violencias, por ejemplo, hacia adolescentes que tengan una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces hay una serie de complicaciones que existen cuando los enfoques no se aterrizan y solamente se enuncian como, a lo mucho, como decían ahora, de repente también como un paradigma, como un deseo, pero que no se están operativizando metodológicamente en la intervención con los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces, existe el CAR básico, como les decía, que atiende para brindar cuidado y protección para el desarrollo físico, psicológico y social. Y dice, para lograr su desarrollo integral y promover su reintegración familiar. El tema de la reintegración familiar también es un tema que hay que tomar con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque es cierto que lo que se desea es que todos los niños y niñas vivan en una familia, que es lo ideal, en una familia que les dé amor, que les dé soporte emocional, soporte material también, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que en muchas familias la violencia y las condiciones de maltrato son bastante severas. Entonces, cuando se habla de una política de desinstitucionalización de niños y niñas, que se entiende que es tratar de que no vivan permanentemente en un hogar, bueno, hay que preguntarse cuál es el mejor lugar para que estén en ese momento. Porque no por lograr mi objetivo de desinstitucionalizar voy a volver a colocar a las niñas y adolescentes en situación de riesgo. Riesgo comprobado, porque para que estén donde están en ese albergue es porque se ha comprobado que hay un riesgo real. Entonces yo no puedo tentar a la suerte y regresar a los niños, niñas y adolescentes a esos entornos para cumplir con mis metas de desinstitucionalización. Digámoslo así, tal cual, porque muchas veces en general existen estas ideas de las metas no escritas, ¿no? Pero hemos cumplido con desinstitucionalizar. ¿Cuál es el costo de esa desinstitucionalización? Que estamos de acuerdo que sería el ideal. Ese es el ideal, pero el ideal no puede construirse o cumplirse bajo la premisa de hay que reintegrarlos a su familia sí o sí. No siempre, lamentablemente, la familia para muchos niños y niñas es el lugar más seguro para estar. Entonces, ese es un primer elemento. Yo siempre he sido cuestionadora de esa idea fija de que tienen que volver a su familia, creo que no necesariamente es así. Existe el CAR especializado que atiende a niños, niñas y adolescentes con discapacidad o con necesidades especiales. Y también los de urgencia, que brindan inmediata atención cuando son estos casos urgentes, digamos, de algún acto de violencia específico, por ejemplo, que está sufriendo algún niño y adolescente, lo retiran de su hogar, de su familia, y va al CAR de urgencias, en tanto se puede encontrar un familiar que se haga cargo o, en todo caso, que puedan ir a otro CAR para vivir allí mientras tanto, ¿no? Ahora, el tema es que todos estos lugares, porque los CAR son espacios físicos, tienen una serie de deficiencias de infraestructura, de equipamiento, también hay deficiencias de personal. Ya hay informes de la Defensoría del Pueblo sobre esto, hay uno en el 2015 y hay otro que se ha hecho en el 2021, ¿no es cierto? Entonces, el problema aquí es que tenemos la variable material y la variable metodológica enfrentadas. No tenemos suficientes elementos materiales, pero tampoco suficientes elementos metodológicos, y con ello también tenemos poco recurso humano para poder enfrentar las dificultades y la demanda que existe, porque podemos entender además, como bien se señaló, que con el fenómeno del COVID hay muchos más niños, niñas y adolescentes en situación de abandono. Entonces, ese es un tema delicado, ¿no? Evidentemente también todo el tema pasa por el trabajo con el Poder Judicial, que las resoluciones administrativas se dicten de forma rápida y que también el sistema de adopciones funcione de una manera más célere, ¿no? Hay una serie de normas que tienen los CARs y hay 2, 3 páginas que yo tengo de solamente normas sobre los CARs. No sé si sería necesario una sola, que fuera bastante más
Todas las que he pasado son normas. Pero es importante que se conozca toda la dimensión de las normas, porque si nos juzgaran por las normas seríamos el país de las maravillas realmente, ¿no? Como no lo somos, el 24 de abril del 2022 se dictó una resolución ministerial, que es la 112 del 2022, creándose un grupo de trabajo temporal para la reestructuración de los servicios del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables que intervienen en la atención de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o riesgo de perderlos. Esto, en términos coloquiales, es la declaración en emergencia de estos servicios por parte del Ministerio de la Mujer mediante esta resolución ministerial, ¿no? Esta reestructuración, partimos de que lamentablemente no están en buenas condiciones por X factores, desde el poco presupuesto que se les otorga, porque ese es otro tema también. No solamente no se invierte en los niños y las niñas porque no votan, en parte, ¿no? Porque no hay voto allí, creo yo. Menos aún se invierte en aquellos niños y niñas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad extrema, porque son vistos como a veces o una carga para el Estado, ¿no? Desde quienes formulan o aprueban los presupuestos. Es muy complicado para el Ministerio de la Mujer sustentar el presupuesto, muy difícil, porque la inversión es mínima. Este ministerio, el Ministerio de la Mujer, es uno de los ministerios con menos inversión que existe. Es de los más pobres dentro de la lista de los presupuestos públicos, junto con el de Cultura. Interesante, ¿no? El de Cultura y el de Mujer son los últimos de la lista. Entonces, en los últimos de la lista están todas las poblaciones vulnerables y están todas nuestras poblaciones culturalmente diversas también. Entonces, ¿cuántos millones de personas están dentro de este nivel de atención, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que se ha podido advertir con el tema, en esta evaluación que ha hecho el Ministerio de la Mujer, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo también se ha trabajado, como les digo, ¿no? Se trató de ver qué estaba pasando con los centros de acogida residencial, a evaluar la calidad, la cobertura, el personal, la infraestructura, el equipamiento y el presupuesto, así como las brechas y necesidades desde la demanda de esos servicios, como una tarea permanente del Estado, la sociedad civil y la cooperación, ¿no? Entonces, se ha advertido brechas de acceso y de calidad, deficiencias de equipamiento, como les decía, de infraestructura, de recurso humano, riesgo de rotación del personal, porque también es un personal que no tiene unos salarios competitivos en el mercado, déficit de recurso humano y además déficit en los enfoques de género y autonomía progresiva en el trabajo. No se está generando capacidades en las niñas y niños y adolescentes para poder enfrentar la vida y para poder ser autónomos, no solo a nivel productivo, sino a nivel emocional y cognitivo también. Hay un problema en la formación y de la autoestima de las personas. Quienes hemos visitado estos centros nos damos cuenta de algunas cosas que creo que es importante destacar. Efectivamente, muchas veces la expresión corporal, como bien decía Alejandro, nos dice mucho más que la expresión verbal, ¿no es cierto? Una de las cosas que uno observa es que, por ejemplo, se levantan muy temprano en la mañana, lavan su ropita ellos mismos o ellas mismas, la tienden, hacen sus camas, no sé si eso es positivo o negativo, pero lo que se siente es una mirada un poquito así, demasiado pautada, ¿no? Como algo militarizado, ¿no? Entonces todos se levantan a la hora, duermen a la hora, lavan su ropita, tienen su camita. A mí me impactó porque como yo no soy muy adepta a las labores hogareñas, cuando vi que hacían todo eso me sorprendí muchísimo. Y además los niños y las niñas te dicen, yo me porto bien, lo repiten a cada rato, yo me porto bien, yo me porto bien. Ay, no, yo los miraba y decía, ¿por qué me tienen que decir que se portan bien? ¿Qué será portarse bien? ¿Será no preguntar? ¿Será no contestar? ¿Será no alzar la voz? ¿Será no decir lo que pienso, portarme bien? ¿Será obedecer todo lo que me dicen sin chistar, portarme bien? Y me asustó cuando me empezaron a decir todos que se portaban bien. Entonces, a veces hay que aprender a no portarnos bien o desaprender lo que significa para otros portarnos bien. Y creo que ese es uno de los elementos más críticos que he observado ya con estos ojos
en los albergues que he visitado o los centros de acogida residencial. Yo tengo la costumbre de seguirles diciendo como se les decía antes, que es la disciplina con la que se trabaja allí, ¿no? Esa disciplina que parece que es muy militarizada muchas veces, ¿no? O el por qué niños y niñas en un albergue tienen que agradecerle a una autoridad que los visite. ¿Por qué? ¿Por qué se educa en el agradecimiento que termina siendo un clientelaje cuando la persona es adulta? ¿No es su derecho acaso vivir dignamente? Eso no se tiene que agradecer. Eso se exige, no se agradece. Y es la obligación del Estado protegerlos y protegerlas. Eso no es motivo de agradecimiento, ni de hacer un show bailable, ni de salir con una pancarta. Eso es lo mínimo que el Estado tiene que hacer por sus ciudadanos y ciudadanas, porque los niños y las niñas también son ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hay varios elementos que hay que trabajar, porque lo que está escrito difiere mucho de lo que sucede en la realidad. Seguimos viendo a las niñas y niños que están institucionalizados en estos centros de acogida residencial, ya sea por un tiempo largo o por un tiempo corto, no como sujetos de derechos, sino como población carenciada a la que hay que asistir. Y cuando yo miro al otro y a la otra desde la carencia, no lo veo pues de la misma forma como veo a un igual. No lo estoy viendo como sujeto de derechos que merece una atención y que yo soy obligada a dársela. Y hay de mí que no se la dé correctamente. No, estoy invirtiendo la figura. Entonces me aplauden cuando llego, ¿no? Yo creo que ese tipo de prácticas que se dan en el Estado en todas las políticas públicas o los programas sociales y lo mismo, ¿no? O sea, si voy a entregar algo, me van a aplaudir, ¿no? Y me van a hacer barra, está la gente organizada para aplaudirme. Creo que ese tipo de prácticas que se da lamentablemente también en estos centros de acogida residencial deberían erradicarse. Las he visto durante toda mi vida de funcionaria pública, cada vez que me ha tocado estar en el Estado, porque yo entro y salgo, como todos y todas, seguramente muchos aquí, pero siempre he criticado de una forma muy dura ese tipo de prácticas porque me parece bien poco ciudadanas, la verdad, y bien poco empoderadas para las personas. No empodera nada hacer eso. Y no es un favor lo que uno hace, sino es una obligación de servicio público. Y honrado debería estar el funcionario por servir a su patria. Y hay del quien no lo haga bien. No es al revés. No es al revés. Entonces, ese es uno de los elementos que creo que salta, no lo dice la Defensoría del Pueblo, pero cuando la Defensoría evalúa que no se ha desarrollado la autonomía en los niños, que no se desarrolla autonomía progresiva, que no hay un enfoque de derechos claro, que no hay un enfoque de género claro, a mí me suena a lo que yo he visto. No lo tengo que leer, le creo a la Defensoría, porque eso es lo que yo también he visto. Entonces, desde el año 20 hasta el 2020, 22, o sea, después de 100 años que empezaron de Ginebra y desde que llegaron los salesianos, más de 100 años, seguimos todavía arrastrando ciertos conceptos en nuestro imaginario que no son ajenos, porque el funcionario o la funcionaria pública no es ajeno a la sociedad en la que vive. O sea, es un producto y una hechura también de la sociedad, así como es, digamos, cualquier profesional. Las personas no nacemos en el aire, nacemos arraigados y arraigadas a una sociedad que tiene un sistema de valores y de creencias. Y con esas creencias se vive, con esas creencias se trabaja, con esas creencias se postula. Entonces, aquí hay un elemento que hay que trabajar y las personas que son especialistas en infancias, creo que tenemos y tienen la obligación moral de hacer que esto cambie. Porque yo puedo trabajar en un espacio que sea pobre materialmente, con equipos de repente obsoletos, pero con un recurso humano maravilloso y puedo hacer grandes cosas. De nada me sirve que mejore la infraestructura, que está bien, hay que mejorarla, pero mi inversión, ¿dónde debe estar? En el recurso humano, en aquel recurso que va a tratar directamente con un niño o una niña, un adolescente que viene saliendo del dolor, huyendo del dolor, no para recaer en más dolor.
O sea, tiene que encontrar un bálsamo, tiene que encontrar una salida. Y para esa salida, la obligación es del Estado darle la salida. Claro, podemos decir toda la sociedad en su conjunto, sí, pero en este caso es el Estado el que tiene la obligación. Entonces, cuando hablamos de los cuidados, también hay que volver a mirar los centros de acogida residencial y, por ejemplo, en esta reorganización que se escuche también a quienes están allí. Porque están varias direcciones generales, los viceministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la voz de quienes están siendo usuarios de los servicios directamente, tampoco está. Alguien le pregunta a los niños, ¿cómo te sientes? ¿Qué has sentido cuando llegaste? ¿Cómo fuiste acogido? ¿Cómo fuiste acogida? ¿Te gusta levantarte a las 5 de la mañana a tender tu cama? A mí que me levante la mano quien diga que sí, porque la verdad no conozco hasta ahora un ser humano a lo que le guste hacer algo semejante. ¿No? Entonces, no digo que esté mal que aprendan a tender su cama, pero lo que no me parece es que tengan fuera de un hogar como una familia, digamos, una educación digna de un colegio premilitar. No tengo nada contra los colegios premilitares, pero nunca hubiera puesto un hijo mío en uno. Entonces, lo que quiero decir es, esa libertad, esa alegría se pierde porque solamente están pensando en decir que se están portando bien. ¿Por qué tienen ellos que ser perfectos? ¿Por qué tienen que ser ordenados? ¿Por qué? Porque si no nadie los va a querer. Ese es el mensaje que les damos. Pórtate bien, además si no después nadie te adopta. Ese es el mensaje que les damos a los niños y a las niñas de nuestro país que más sufren. ¿Es verdad que eso pasa? No estoy contando mitos, estoy contando experiencias que yo he vivido, que yo he visto. O hay niños que se acercan y te preguntan, señor, ¿usted tiene hijos? Yo no tengo hijos, por ejemplo. No, yo me porto bien, ¿me puede adoptar? ¿Por qué me tiene que decir que se porta bien? Yo nunca me portaba bien. Yo era una chiquita traviesa, rebelde, como los niños normales, comunes y silvestres, que se portan mal. O que hacen travesuras, o que contestan. ¿Y acaso por eso me tienen que dejar de querer, me van a maltratar, merezco que me humillen? No. Entonces, ¿por qué ellos tienen ese trauma? Porque es un trauma con eso de decir que se portan bien. ¿Qué pasa si no me porto bien? ¿Qué pasa? ¿Y por qué debería tener ese estándar de portarme bien? Lo repito muchas veces porque lo he escuchado muchas veces. Creo que habría que hacer una investigación de por qué esa obsesión con portarse bien. Los sueños los suelen imaginar aquellos que se portan mal o que por lo menos alguna travesura han hecho. ¿Qué capacidad de crear, de soñar, de inventar, de imaginar y de sanar tiene una criatura que todo el tiempo cumple reglas? Yo no voy a decir ni satanizar todos los CARS, pero creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Hay gente que trabaja de una forma maravillosa en los CARS, por supuesto. Hay gente comprometida, que trata muy bien a las niñas y a los niños, que sabe relacionarse humanamente. Pero el sistema no está hecho para eso. El sistema está hecho con demasiadas reglas, inclusive para las personas que desean acoger, para instituciones que desean acoger también. El cuidado no se puede medir en el metraje del espacio, sino en las conductas destinadas a acoger, a alimentar, a dar soporte emocional y a desarrollar actividad física también, artística por supuesto también. Pero si no existe detrás una metodología basada realmente operativizando lo que significa un enfoque de derechos, operativizando lo que significa un enfoque de género y de interculturalidad, va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Yo comprendo que muchas personas que trabajan allí quieren mantener un cierto orden. Sí, pues, pero si quieren que sea, como dice la directiva, lo más parecido a una familia,
no puede tener ese tipo de metodología para asegurarse que todo ocurra a la misma hora con todos los niños y niñas. El yo, la construcción del sujeto es muy compleja. Hay CARS, por ejemplo, donde existen los zapatos, los politos, los pantalones. Porque yo crezco y voy dejando mi ropita y el niño que viene lo agarra. Uno dirá, sí, igual es con los hermanitos, sí, pero son tus hermanitos, pues. Y en el CAR no son tus hermanitos. Entonces nunca tienes nada tuyo. Nunca hay mi pantaloncito, no este es mi zapatito. No, los dejo y agarro lo que otro dejó. Entonces, yo entiendo desde la precariedad que esa es una práctica para que todos puedan usar zapatitos. Pero desde el yo, los niños te dicen también, yo quisiera tener mis zapatillas, pero mías pues, te dicen, ¿no? Yo quisiera tener mi ropa, pero mía. O sea, no, voy a decir algo que puede sonar fuerte, ¿no? No tienes a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu familia. Tampoco puedes tener ni un polito. O sea, no hay nada que puedas agarrar como tuyo. Ni una persona, en el sentido de tu amor es mi amor, ¿no? Ni tampoco un objeto, un osito, una muñequita, algo. A veces pasa de mano en mano. Entonces, creo que a veces creemos que las necesidades básicas son no morir, ¿no? Las ligadas a no morir solamente. Pero las necesidades básicas también son las necesidades emocionales y las espirituales. Y allí creo que hay todavía una tarea muy larga por recorrer, que parte de revalorizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes que están en estas condiciones. Y de mirarlos como miramos y miraríamos a cualquiera de nuestros sobrinos o de nuestros hijos si los tenemos, con el mismo valor y con los mismos derechos. Y ese es un tema que todavía metodológicamente no está aterrizado en el trabajo que hace en nuestro país. Que esta reestructuración sea una oportunidad también para que desde la sociedad civil y desde la academia se pueda aportar a la mejora de estos servicios, a su ampliación, porque hay una demanda insatisfecha muy alta, pero también a la desmitificación de ciertos paradigmas, como que la reinserción familiar es lo mejor que existe, porque no necesariamente es así. Muchos niños y niñas que vuelven a estas familias a veces son violentados incluso con más ferocidad de la que fueron violentados anteriormente. Entonces hay mucho por hacer. No creo que hemos todavía terminado de trabajar los enfoques a nivel país. Es una tarea pendiente y es una tarea abierta. Sería mentir decir que ya estamos sumamente modernos, que nuestros enfoques son excelentes, porque lo que tenemos son enunciados, pero aún no hemos aprendido a darles contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Margarita Díaz. Ahora damos paso a la licenciada Mercedes Villalobos. Bueno, hay bastante por comentar. Empezando que yo soy del INAVIF, ¿no? He sido directora de la USNA, la unidad más grande del INAVIF, y ahora soy directora de la USPPD. Entonces, coincido bastante en que efectivamente a veces hay modelos tiene un enfoque de rehabilitación y también de prescindencia, ¿no? Y eso no debería haber. Acá hay algo que quiero resaltar, ¿no? ¿Por qué hay una medida de desprotección? Porque las UPEs, los juzgados, ¿no? Y las fiscalías dicen que está en desprotección. Por supuesto, hay muchos chicos que son violentados sexualmente, físicamente, y necesitan salir de ese espacio de violencia, ¿no? Ese espacio que le genera tanto dolor, tanto trauma. Sin embargo, muchos de los chicos que llegan a los CARS, no hay un buen diagnóstico del DAUPE o del juzgado, y dicen, uno de los argumentos que me parecía terrible es que pongan de que como él no tiene un cuarto en la casa donde vive, ¿no? Entonces que vaya a buscar, ¿no?
Pero ¿acaso el ser pobre, ¿no?, y no tener una cama, van a decidir hacer ese desarraigo familiar para que ese niño entre a un CAR? Está comprobado que la institucionalización debe ser el último ratio para cualquier niño, ¿no? Se tiene que buscar si no es en la familia, ¿no?, en la familia extensa, un espacio. Porque el CAR definitivamente no es lo adecuado para un niño. Tiene que haber un sentimiento de pertenencia. ¿Cómo puede ser posible que un pequeño lo saquemos? Bueno, ok, la familia es una familia tóxica, una familia que definitivamente no es lo adecuado. Busquemos una familia extensa. Pero las UPEs, los juzgados, ¿no?, y las fiscalías tienen miles de casos. Entonces no hay un buen PTI, una buena evaluación para que se determine cuál es el lugar más adecuado para este niño. Bueno, llegó al CAR, ya llegó al CAR, ¿no? Supuestamente la UPE debería hacer el seguimiento del menor, pero como tiene miles de casos, no estamos hablando de los que están en riesgo, ¿no?, porque a los niños que están en riesgo ya los llevaron a la DEMUNA. Y la DEMUNA, si el MIN tiene tantos casos, la DEMUNA tiene más y no tiene el personal para ver los chicos que están en riesgo, que ese es otro tema que no estamos tocando en este momento, ¿no? Entonces, este PTI, que es tan importante, porque nos va a decir cómo va a trabajar el equipo técnico que está en el CAR de la mano con la UPE o la Fiscalía, ¿no? El PTI, ¿quién lo sigue? El departamento psicológico, el asistente social, ¿no? El equipo médico también, ¿no? Bueno, quiero decir que ya no estamos tan mal, ¿eh? De repente antes sí, esto de la ropa me he quedado sorprendida. No, ya, ahora nosotros tenemos la compra que se hace de ropa, de zapatos, de útiles personales, es con la elección del menor. Y cuando el menor se va, se lleva toda su ropa y sus zapatos. O sea, no queda nada. No es que va a heredar otro niño que entra al CAR. Eso ya no está. Ya está desterrado, ¿no? Porque, o sea, nosotros, como está el interés superior del niño y está el que el niño sepa que algo le pertenece, aunque sea algo físico, ropa, zapatos, mi espacio. Los espacios los individualizamos porque efectivamente, o sea, ha habido un cambio. El año pasado, la directiva 005, hay unos nuevos lineamientos metodológicos basados en casitas. Lamentablemente tenemos las infraestructuras de los CARs eran pues pabellones, ¿no?, con camas, ¿no? Y el tener el nuevo modelo operacional implica un PIB. Y como bien lo ha dicho Margarita, el Ministerio de la Mujer es el penúltimo en presupuesto. Entonces, ¿cómo le vamos a ofrecer un espacio de hogar, ¿no? Es tirar todos los CARs y construir casitas. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo sale esta directiva 005, que tiene más de 300 páginas, si no nos van a dar el presupuesto para hacer la modificación a espacios que se asemejen a un hogar? Ahí, definitivamente, es un tema del MEF, que supuestamente este gobierno dice que apoya al sector más vulnerable, pero inclusive he escuchado que le han quitado la plata hasta las ollas comunes, pero eso es otro cantar, ¿no? Y efectivamente, la reintegración familiar para nosotros es muy importante porque el niño no puede estar mucho tiempo en el CAR, ¿no? Pero cuando entra un niño al CAR, tiene derecho a la educación. Todos los chicos están matriculados. Tiene derecho a la salud, a todos se les saca su CIS. Tienen derecho al vestido, alimentación, cada CAR tiene su nutricionista, se le da sus raciones. Y efectivamente, hay una rutina, sí, efectivamente, hay una rutina. Recordemos que estos chicos vienen de situaciones adversas, ¿no?, donde han sido violentados. Entonces, vienen con diferentes perfiles. La pandemia hizo
que los CAR básicos, los 36 CAR básicos que tiene el INAVIF, tuvieran una serie de accidentes porque se exacerbó el problema de salud mental. Entonces, justo cuando estábamos conversando con mis profesores, ¿no? Cuando teníamos estas lindas clases, ¿no? Les contaba las experiencias que yo he vivido en los CARS, ¿no? Una menor de 12 años, entra al CAR básico habiendo dado 54 puñaladas al padrastro que la quiso violar. Pero, como es menor de edad, tiene que entrar a un CAR del INAVIF, ¿no? Porque los CAR privados son selectivos, ¿ah? A los CAR privados solamente va el menor que no tiene ningún problema, que emocionalmente está controlable. Pero al INAVIF va los casos más severos. ¿Ustedes se imaginan para un PAP que gana 1.800 soles, dormir con una niña que ha acuchillado con 54 puñaladas a una persona? Es muy difícil. Yo he vivido el año pasado la muerte de una PAP por 3 residentes en Arequipa. Y he vivido también la muerte de una niña con discapacidad por su PAP. Son situaciones muy complejas, muy difíciles para el personal tener perfiles así, pero como Estado nos corresponde atenderlos, ¿no? En las redes, en la televisión han salido muchos casos de chicos que gritan en los CAR y los vecinos dicen, los maltratan, los pegan. No los maltratan, sino que son chicos que tienen problemas de salud mental, problemas de esquizofrenia, paranoia. O sea, es algo que sinceramente, como le digo, la COVID ha exacerbado, ¿no? ¿Y qué es lo más importante? Porque hay para hablar muchísimo, ¿no? Pero quiero decirles también que desde mi unidad de discapacidad tenemos cosas también interesantes que hemos tratado de innovar. En primer lugar, el derecho a la vida independiente. Una persona con discapacidad cuando entra a un CAR es para que se quede toda la vida. Pero nosotros hemos dicho no, porque ese adulto, ese niño que entró con discapacidad y llega a la adultez, tiene que gozar plenamente de sus derechos. Y nosotros hemos implementado ya 2 viviendas de vida independiente para que estos chicos puedan gozar libremente de sus derechos, puedan trabajar, tener sus amigos, y eso lo hemos logrado gracias a una serie de alianzas con PRONAVI y instituciones. Y el próximo año inauguramos 4 casas más. Hemos logrado también que los chicos tengan sus emprendimientos, porque hay algunos que no van a poder trabajar fuera del CAR. Hay que tener un desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Entonces hacemos sus emprendimientos dentro de los CARs y ya tenemos 50 chicos que tienen sus emprendimientos. Acabamos de ganar un premio de la Embajada de los Estados Unidos con Capital Semilla, ¿no? Y ahorita nos han invitado para estar en Ruranmaqui, una de las ferias más importantes del Ministerio de Cultura, porque nosotros a través de ese emprendimiento queremos que ellos salgan del CAR y brindarles ese espacio que no tuvieron cuando fueron niños y se insertaron en el CAR, ¿no? En cuanto a los CAR básicos, bueno, tenemos CAR también especializados de trata, ¿no? De situación en calle, y tenemos bastantes aliados, ¿no? Que es la OIT, CHS, OIM, que ayudan mucho a estas chicas de trata, porque ya generalmente cuando entra una chica de trata y sale, y si no le ha dado una contención emocional, definitivamente va a regresar con su tratante. Eso ya está comprobado. Entonces es muy importante la alianza que tenemos con diferentes instituciones para que esta persona no regrese de nuevo a ese círculo del cual se le sacó. Entonces, ya está por terminar, bueno. Y bueno, hay cosas positivas, por supuesto que nos falta, ¿no? Pero está en nuestra posición, en la posición de cada uno que está acá presente. ¿Qué hacemos para que esto cambie? Yo quiero que cambie. Bueno, me inscribo al voluntariado del INAVIF, doy 2 días o 5 horas y voy a darles, ¿no?, calidad. Voy a darles
lo que me quedó bastante es buscar la amorosidad, para que ese niño, cuando salga de casa, se acuerde, ¿no?, que en ese espacio también recibió ese amor, ¿no? Así que los invito a que se inscriban en el voluntariado del INAVIF, porque hay muchos niños que necesitan amor, ¿no?, calidez, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Les agradecemos a la magíster Margarita Díaz, agradecemos también a la licenciada Mercedes Villalobos por compartir con nosotros en ese primer congreso. Más bien, aplausos para ellas. Y ya dando cierre a nuestra jornada, vamos a continuar ya con la síntesis de esta primera jornada del día de hoy, ¿no?, del primer Congreso Nacional de las Infancias. Ok, estamos con el tiempo bastante corto, pero vamos a dar pase a 2 preguntas, ¿sí? Entonces, Rosana nos va a estar acompañando. Gracias. Bueno, ¿por dónde comenzar? Antes de salir, bueno, tomando en cuenta todas las cosas que se han dicho, pero quiero mencionar algunas cosas breves para no quitarle tiempo a los demás. Lo primero que debería hacer, se supone, según la normativa del ministerio, es trabajar con las familias, ¿no? Creo que no hay una visión sistémica del problema familiar, porque lo primero que se hace en la realidad es castigar al niño frente a un problema que él no ha cometido, un error que cometen sus cuidadores, castigarlo sacándolo de la familia y llevándolo a una casa. Cuando lo primero es que se debería trabajar con las familias y lograr, hay este decreto que propone que hayan trabajadores en bases, ¿no? Que los trabajadores sociales o los psicólogos vayan a las bases, vayan a las familias y trabajen con los niños. Pero no existe actualmente eso, no existe. O sea, lo que se hace es sacar al niño, castigarlo y llevarlo a una casa de acogida. Yo me ponía a pensar en lo del presupuesto, lo que decían del presupuesto, que es la última institución que tiene menor presupuesto. Pero yo pienso que la plata es importante, muy importante la plata. Pero pienso que no es lo esencial, ¿no? Lo esencial es formar profesionales que tengan la metodología adecuada y que tengan los valores prestos para poder atender a cada caso. Yo veo instituciones, no solamente del INAIF, de diferentes centros, como ha dicho también, de instituciones religiosas que son mastodontes institucionales. Son tremendas casotas o tremendas instituciones. Nosotros somos una casita que atendemos a 25 chicos, 30 chicos, y en comparación a otros CAR, no tenemos presupuestos millonarios ni mucho menos para poder atender. Lo que necesitamos solamente es, como decía la colega, un corazón presto, pues, ¿no? Que creo que es lo que escasea hoy en día. Con referencia al PTI, el PTI yo siento que es muy importante, pero es muy importante abordarlo desde un enfoque correcto. El enfoque correcto, como estamos en el Congreso de las Infancias, es también añadir a los niños, niñas y adolescentes a que formen parte de la elaboración del PTI. No solamente a los niños, niñas y adolescentes, también a los trabajadores del CAR, también a las familias de origen, porque son los que conocen la situación. A nosotros nos llegan PTIs elaborados por no sé quién, no sé cuándo y no sé cómo. Entonces, esa es la dificultad que nosotros tenemos, que nos llega un PTI que nosotros no sabemos qué trabajar y al final reformamos todo porque la realidad es diferente. Otro punto es que las UPEs, nos ha pasado mucho que las UPEs no dejan que los menores hablen con sus familias. Y creo que es el error más grave que hay, ¿no? No dejan que hablen con la familia si es que la familia no va al psicólogo. La familia vive lejísimos del centro donde tienen que ir, no tienen recursos necesarios y el niño quiere hablar, tiene esa necesidad de hablar con su papá, con su mamá, y no los dejan. Llamamos a la UPE, queremos hablar con la familia y no podemos porque no ha venido al psicólogo. Y dígale al niño que si su familia sigue así, no va a hablar nunca con ellos. O sea, esas son cosas que suceden en la realidad. Bueno, los hábitos, ¿no? Estos hábitos de los que hablaba la colega,
de tender la cama, levantarse a las 5 de la mañana. Me parece que formar hábitos instrumentales es adecuado, es bueno, qué sé yo. Pero lo importante y lo esencial, otra vez repito, es generar hábitos emocionales, que los niños se sientan protegidos donde están. Yo me ponía a pensar que se dice mucho, y he escuchado a muchos profesionales que trabajan en diferentes CARs, que el CAR no es lo adecuado para el niño. Y siento que eso nos queda en la psiquis a los profesionales que trabajamos en CAR. El CAR no es lo adecuado para el niño. El CAR en realidad debe parecerse lo más posible al lugar adecuado donde el niño tiene que vivir, porque quizás va a ser el único sitio donde va a tener la posibilidad de ese niño de crecer adecuadamente. Nosotros conocemos familias y nos ponemos a ver y el niño realmente se siente bien en nuestro CAR. Se siente bien y sentimos que es el lugar adecuado para él. El niño crece en un lugar adecuado y nosotros creemos de corazón que debemos entregarle eso, ¿no? Que estamos en la total obligación de crear un sitio donde el niño se sienta bien. O sea, pienso que frente a eso tenemos que cambiar el pensamiento de los profesionales que trabajan en los CAR y decirle que su labor y deber es generar un espacio donde el niño se sienta bien, se sienta amado, se sienta protegido, se sienta libre sobre todo, ¿no? No es la idea que todas las paredes estén limpias y el piso esté brillante y que todo esté excelente, porque a nosotros nos ha pasado que vienen a supervisarnos y supervisan cuantitativamente, ¿no? Si el piso está limpio, ya es un puntaje. Si los niños tienen sus camas tendidas, es un puntaje. Cuando entrevistan a los niños no veo ese análisis cualitativo de cómo se encuentra el niño, como decía la colega, ¿no? No hay ese punto de vista y en las observaciones que nos llegan a nosotros solo nos llegan puntos negativos que tenemos que seguir pasando, vallas y vallas y vallas más altas, que en realidad el Estado no nos da ni un sol a los CARs privados, ni el Estado ni nadie. Entonces nosotros nos tenemos que buscarlas para poder atender adecuadamente a los niños y encima los recursos que supuestamente nos brinda el Estado para que podamos mejorar son obsoletos. El otro día fuimos a una capacitación del Estado donde unas colegas chilenas nos enseñaban a promover la participación de los niños con un buzón de sugerencias. Niños de esta era, y ni siquiera yo que tengo 27 años conozco lo que es un buzón, nunca he visto en mi vida un buzón. ¿Cómo pueden los niños de ahora saber que en un buzón tú tienes que poner tus sugerencias? Totalmente obsoleto. Nosotros venimos 34 años trabajando en asambleas, promoviendo que los chicos puedan sentirse bien de dar su opinión, sentirse protegidos de que cuando van a hablar se les va a hacer caso y ellos van a poder formar parte de su propio proyecto de vida, de las decisiones que se tomen en su vida. Entonces yo pienso que debe haber un cambio pues desde la matriz, ¿no? Un cambio sistémico, porque pienso que el problema no es la plata, el problema es el enfoque de libertad y de amor que se tiene que dar, ¿no? Como decía Juan Enrique, nosotros tenemos una chamba excelente porque estamos llenando un vacío que es formando una institución que devuelva el amor que se quebró en la familia de origen. Es una chamba preciosa y pienso que, pues, no sé, de repente lo que se tiene que hacer es un ministerio de la infancia, quizás, pero no sé, hay tantas ideas, pero al final, bueno, eso es lo que tenía que decir. Más que una pregunta. Sí. A ver, yo puedo contestar. Bueno, eso del apoyo a los CAR se está pensando en terciarizar, te cuento. Ya es decir, como ya los CAR del INAVIF están totalmente copados y no tienen vacantes, se está pensando en terciarizar a los CAR privados para ver un presupuesto. En cuanto, totalmente la razón de la importancia de la familia, ¿no? Y en el INAVIF tenemos 3 programas. El Acercándonos, que está a través de UDIF, ¿no? Que fortalece los lazos parentales, al igual que el SAIP, que depende de la USPPD, que es la unidad mía, que va a las casas de las familias y les ayuda y trabajamos fortalecimientos de lazos parentales para que este niño no termine en riesgo ni tampoco en desprotección, ¿no?
Y a sugerencia del viceministro Mario Ríos, se va a hacer conas dentro de los CARS, porque efectivamente eso del buzón es totalmente obsoleto, pero está dentro de los requisitos que piden el ministerio para la acreditación, ¿no? Bueno, sí, ahí hay cosas que sí no son jalar los pelos, pero me parece un buen proceso hacerlo de los CONA, ¿no? Escucharlos, ¿no? Y ver las necesidades, hay muchas, ¿no? Bueno, no voy a quitar, por fuera acá está Margarita, que también tiene que responder. Bien, bueno, qué bueno que van a trabajar también con el tema de los CONAS, que es algo bastante positivo. Efectivamente, acá hay varios elementos que ha tocado el colega cuando ha intervenido, y uno de los elementos esenciales tiene que ver con la modernización de los esquemas mentales, porque entonces nos damos cuenta que se está trabajando incluso con idea de recursos que el día de hoy ya no son recursos, como el buzón de sugerencias, ¿no? Además, la idea del buzón en sí misma también es bien interesante, que se sigue exigiendo como una medio de acreditación, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces las personas pueden querer dar su opinión en la confidencialidad, y para eso existe el buzón, para no saber quién opinó qué, ¿no es cierto? Es anónimo. Es importante que en las niñas, niños y adolescentes también se motive el no ser anónimo ni anónima, sino el poder dar la opinión enfrente de todos, todas, de poder sostener esa opinión, intercambiar opiniones en un debate y ser respetada y respetar también a los demás, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido creo que iba la mención del compañero. Efectivamente, el presupuesto no es lo más importante, pero sí es importante. Porque si decimos que solo es importante las ganas de hacer las cosas, nos van a seguir quitando presupuesto a todos los programas sociales en el Perú y a todo lo que tiene que ver con inversión social y políticas sociales. Creo que esa es una idea también que desde la otra orilla se ha alimentado, ¿no? Lo social no cuesta. Lo social es puro voluntariado y puro ímpetu, y eso tampoco es verdad. Porque las personas que trabajan en los programas sociales y en la política social y la política pública también tienen necesidades materiales, ellas y sus familias. Entonces, ¿por qué si ellos siempre, los abogados que trabajamos derechos humanos, tenemos que ganar menos que los corporativos? Y nuestro trabajo seguramente, creo yo, es más importante que el de los corporativos. Entonces, hay que reivindicar también el valor de lo social en el mercado. Con eso no significa que nos volvamos mercantilistas, sino que pongamos las cosas claras para que mañana más tarde no sigamos perdiendo en la inversión pública cuando se trabajan estos temas. Porque si queremos invertir en cuidados, y es verdad, INAVIF es otro tema, no es el Sistema Nacional de Cuidados básicamente, pero tiene que ver con lo que son cuidados de poblaciones en extrema vulnerabilidad, incluso hay personas adultas mayores también, porque hay CARS para adultos mayores. No se puede prescindir de presupuesto. Y también es correcto que los CARS privados tengan un presupuesto para contribuir a la labor que están desarrollando. O sea, hasta el aire cuesta. O sea, no podemos pensar que no cuesta. Sí es importante, más allá del dinero, lo más importante está más allá del dinero. Lo más importante es el personal calificado, comprometido, sensibilizado y que trabaje por amor a lo que hace y con amor. Eso es lo más importante. Pero el presupuesto también lo es. Cada año el Ministerio de la Mujer recibe menos presupuesto, y lo que nos dice el MEF es que el presupuesto no es importante. Entonces hay que tener cuidado para no caer en ese juego que podría ser perverso si no ponemos las cuentas claras, como se dice, ¿no? Reyes, que estamos viviendo tiempos tenebrosos. Nosotros tenemos una crisis del aparato estatal. Hay muchas cosas que decir, tanto de INAVIF, el análisis que usted hace muy interesante, también las nociones que en el tiempo operacionales han avanzado. Si bien es cierto que antes hablábamos de situación, que un niño estaba en una situación de abandono, ahora no se dice una situación de abandono, ahora decimos que el niño se encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar.
pero no podemos decir que un niño está en una situación de abandono. Hay conceptos que han avanzado. Y además, ese aparato, esa crisis estatal, tiene que ver con lo que decía el doctor Lich y con lo que decía el doctor Jaramillo. Es cierto, el modelo capitalista. La crisis tiene que ver justamente con la realidad que está pasando en nuestro país, esa realidad. El Ministerio de la Mujer no tiene un presupuesto aceptable porque efectivamente el MEF no se lo otorga. INAVIS tiene deficiencias porque inclusivemente el Estado no se lo otorga. Los CAR privados que decíamos que INAVIS es el que da, en los últimos años quienes otorgan mayores vacantes a las niñas, niños y adolescentes de las unidades de protección son los CAR privados, no es INAVIS. Y a los CAR privados también van casos terribles. La mención y el trabajo que están haciendo los CAR privados es honorable, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes. Ahora, ningún CAR privado va a cubrir las necesidades emocionales que tiene, porque tenemos una crisis familiar, una crisis de violencia que vive todos los días el país. Entonces, todos los que estamos acá, que hay unas personas que veo que conozco a la doctora Borja, muchos años trabajando, un compañero que está acá también, que trabajó también hace muchos años, apoyaba en la municipalidad, y otras caras que veo conocidas, todos los que estamos acá nos ponemos las manos en el pecho. Y es verdad, el niño, niña, adolescente no quiere regresar a su casa porque a veces su casa es el terror. Y Lucy recogía muchos niños de la casa, de la Plaza Bolognesi y de la Plaza San Martín. Teníamos niños así en situaciones, en ese momento era la situación de abandono, ahora diríamos situación de desprotección familiar. Entonces, hay muchas cosas que decir, los hábitos cotidianos, las rutinas, todo lo que tiene que ver en la formación de una niña, niño, adolescente. Pero, sin embargo, tenemos todos que trabajar conjuntamente para que las políticas de nuestro país reestructuren justamente el trabajo en la infancia y en la adolescencia. Esa es una labor que tenemos. Acá tenemos que ser pirámides, todos, en el trabajo de protección a nuestras familias. Tenemos que concientizar a las familias que no desprotejan a sus hijas, porque no es la única medida de protección que tenemos los CARA. Los equipos tienen que valorar, y la valoración tiene que ser concienzuda. Hay que incluir también que las unidades de protección, cuando va un niño de inmediatamente, es la primera fotografía que tiene. Se supone que en el tiempo tienen que valorar y hacer un seguimiento, ¿no? Pero también hay una crisis también de profesionales, de recursos, etc. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que nosotros todos los que estamos involucrados en temas de niñez, ¿no?, que trabajamos por la protección de la niñez y adolescencia, tenemos que tener políticas públicas convincentes para que exista el cambio, para que se puedan otorgar otros recursos y podamos trabajar de la mano con aliados y con alianzas para mejorar esta situación. Nada más. Un PPOR. Gracias. Ahora sí, ya estamos dando cierre, porque ya nos hemos pasado. Por favor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a las ponentes. Si bien es cierto, están los CARS, están las UPES, están una serie de instancias, ¿no?, que tienen que ver con la situación de los niños en estas condiciones, lamentablemente. Pero a mí me parecería, por el discurso, ¿no?, es que, digamos, para mejorar esta condición y que muchos niños estén en mejores condiciones que los que están en su hogar en esos momentos de situaciones de violencia, etc., entonces vamos a construir más CARS bonitos, ¿no?, que parezcan y asemejan una casa linda con una familia, para que entonces de esa manera estos niños estén mejor. Yo digo, ¿esa es la solución? Porque yo pensaría, ¿no?, que si bien es cierto, claro, se necesita la contención, se necesita, digamos, el soporte para niños que están siendo, digamos, violentados, están en sus casas con problemas, sí, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad de este momento. Pero yo pensaría que una solución, ¿no?, debería ser que exactamente haya mejores políticas, ¿no?, en el tema de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, donde se incluya, digamos, prevención para evitar que los niños sean maltratados en sus hogares, ¿no?, donde se incluya, digamos, una reeducación a los padres. Y estos temas de, por ejemplo, la pedagogía de la ternura, y hay un montón de organizaciones que están trabajando en temas de, digamos, mejores estilos de crianza,
Eso es lo que se debería desarrollar en diferentes espacios, ¿no? En las comunidades, en los colegios, en todas las instancias posibles. ¿Para qué? Para que con eso reduzcamos las condiciones de violencia que atraviesan muchos niños, niñas y adolescentes. Y de esa manera creo que nos evitaríamos de tantos problemas, porque el MEF le echa la culpa al MIN, ¿no? De que no hace bien su, solicitud, ¿no? Para el tema de los presupuestos. Y el MIN dice, no, es el MEF el que no me da el presupuesto adecuado. Y ese es un tema de nunca acabar. Y el problema no está ahí, ¿no? El problema es que yo creo que estamos apuntando a otro lado, ¿no? Entonces, cada vez vamos a necesitar mayor presupuesto, mayores cosas para mejorar las condiciones de los niños violentados, de los niños violados, de los niños maltratados, etcétera, ¿no? Entonces, no es así. Necesitamos que, digamos, empecemos a trabajar un sistema de prevención, un sistema de reeducación, ¿no? Para evitar estas condiciones. Y ahí yo insto, ¿no? A las organizaciones, a la academia, ¿no? A las diferentes, digamos, instancias, a que busquemos ideas y le demos a este Estado, ¿no? Le digamos de Estado, mira, esto puedes hacer, ¿no? Para evitar que muchos más niños, niñas y adolescentes que, según el estribillo que tenemos, son el presente y el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, verdaderamente sí, ¿no? Se den niños y niñas que tengan esa capacidad de poder mejorar las condiciones en que estamos. Eso nada más. Gracias. Listo, muchas gracias. Sí, ahora sí vamos a dar fin a esta conferencia. Para ello vamos a invitar al doctor Samuel Villegas Paucar, quien se va a encargar precisamente de realizar la síntesis de la jornada. Adelante. Él es historiador peruano, magíster en política social, con mención en promoción de la infancia y doctor en ciencias sociales con mención en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Labora como docente e investigador RENACIT en la Universidad Nacional Federico Villarreal y precisamente su tesis de maestría aborda la historia de la percepción intelectual de la infancia en el Perú, siglo XVI al siglo XX. Ha publicado diversos artículos sobre la infancia peruana, la interculturalidad, entre otros temas. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este gran evento para hacer uso de la palabra y exponer en esta ocasión pues, un resumen, ¿no? Una síntesis de las contribuciones, de los aportes que han realizado los distinguidos ponentes. Como lo ha señalado mi presentadora, pues efectivamente yo hice una tesis acerca de la historia de la infancia por las circunstancias de aquellos años. Tuve la oportunidad de realizar una maestría en promoción de la infancia, que fue la primera promoción. Justamente de eso me siento muy orgulloso porque en la primera clase que tuve con el maestro Alejandro Kusianovich, el eterno Alejandro Kusianovich, que creo que no solo va a llegar a los 100 años, sino que la va a superar, y con la misma vitalidad de siempre. Quedé anonadado por esta propuesta, ¿no? Del paradigma del protagonismo de la infancia. Siempre voy a recordar esas primeras clases, los apuntes inclusive los tengo, y ya ha pasado, como se dice, muchas aguas bajo puente, pero ahora que lo he vuelto a escuchar, ¿no? Después de un buen tiempo, encuentro nuevos elementos de juicio y voy a tratar de culminar con esos elementos que realmente me dejan admirado, ¿no? Y muy esperanzado de que estamos encaminándonos por esto que ya se ha mencionado, ¿no? La posibilidad de alcanzar nuevos sentidos comunes en las que los derechos de los niños esté realmente en el lugar que merece estar. Entonces, primero comenzar señalando de que este congreso que trata acerca de las infancias, ¿no? Vamos a ponerlo así en plural siempre, viene a ser una especie de contraste con lo que fue el primer congreso, en realidad la primera conferencia del niño peruano, ¿no? En el año de 1922. Tuve
justamente en aquella primera clase con el maestro Kusianovich la oportunidad de ver ese libro, ¿no? Es un libro que hoy en día pues es una rareza, ¿no? Pero fue quizás el libro más leído que tuve que realizar para elaborar la tesis, porque allí estaba concentrado, o está concentrado, las diversas perspectivas profesionales, intelectuales, en fin, la crema innata, ¿no?, de la aristocracia limeña, podríamos decirlo en cierto modo, preocupados por tratar diversos problemas relativos a la infancia, pero el más importante, creo yo, hasta ahora sigo con esta convicción, el problema más acuciante para los señores de aquella época era la mortalidad infantil. Estaban muy preocupados por el alto número de niños que morían a causa de enfermedades. Y es por eso que una de las intervenciones de los ponentes, todos ellos muy distinguidos, decía que esta conferencia era de índole médica, porque básicamente se había pensado esta conferencia para gente vinculada a la medicina, ¿no? Y bueno, pero resulta que en el transcurso de las intervenciones se va notando de que no bastaba la mirada médica, había que darle también una perspectiva pedagógica. Y en verdad el problema, digamos, de fondo que estaba allí bulliendo era lo pedagógica, la educación, ¿no?, o la instrucción, como en aquel entonces todavía se denominaba. Y después un tercer problema que era el niño anormal, ¿no? O sea, el niño que no tenía las condiciones, digamos, que podía tener cualquier otro niño, y era un niño que debía ser encerrado, ¿no?, aprisionado, en todo caso, dentro de un determinado centro de reclusión, porque era un peligro para la sociedad, porque podía ser contagioso esa anormalidad. Entonces, decía esto, ¿no?, a manera de contraste, porque las intervenciones muestran totalmente lo contrario, ¿no? En ese sentido, yo creo que la pregunta que se ha lanzado, ¿no?, de forma muy breve, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy difícil de responder, sí se ha avanzado. Se ha avanzado quizás en lo que se refiere a formas de pensamiento acerca de la niñez, cómo ahora percibimos a la infancia, con respecto a lo que fue el año de 1922, cuando desde una mirada más bien positivista, una mirada científica, ¿ah?, hay que resaltarlo en letras mayúsculas, una mirada científica pero al mismo tiempo ingenua, se creía de que todo bastaba pues con reprimir lo anormal, ¿no?, encarcelar aquello que representaba un peligro para la sociedad, los niños criminales, por ejemplo, y corregir lo que se consideraba pues imperfecto y apuntar hacia la perfección. Sí, ese era el ideal de la época, ¿no? Pero bueno, entonces yo quisiera rescatar en primer lugar pues lo que ha planteado Alejandro Kusianovich acerca de la necesidad de escuchar, y como él lo ha señalado de una forma tan, ¿no?, tan incisiva. Escuchar es un acto espiritual, ¿no? Escuchar a la niñez, escuchar a los niños, no simplemente oír, sino prestarle todo lo que esto implica, pues, mediante esto que es llamado un acto espiritual. Y una segunda intervención del Alejandro: existir para otros es existir para sí mismo. Me parece una excelente frase, porque efectivamente en la medida en que nosotros pensamos, o también se podría decir, ¿no?, nos colocamos en los zapatos del otro, pues también estamos pensando en nosotros mismos. El tercer elemento que me parece muy importante es acerca de la condición humana, ¿no? La condición humana, es decir, la situación que actualmente vive la niñez, es una situación humana que no podemos aceptarla como tal. Tenemos que ser críticos en ese sentido. Un poco pues hay que recordar a los sociólogos de los años, las primeras décadas del siglo XX, que desde un aparato crítico empezaron a desmenuzar cuáles eran los entretelones, ¿no?, del capitalismo, que ya comenzaba a ser pues más que una maquinaria de opresión para los pueblos latinoamericanos,
Y en ese sentido, ¿no? A mí me parece muy importante lo que ha señalado Enrique Jaramillo, a quien yo agradezco también, ¿no? Por la invitación y porque él ha sido compañero de estudios. Estuvimos entonces en la primera promoción y siempre hemos conversado acerca de estos temas que se refiere pues al modelo capitalista, ¿no? Como él muy bien lo ha llamado, este modelo neoliberal y salvaje. Yo creo que en la tesis que se ha convertido ahora en un texto muy importante para la lectura, ¿no? Como material de lectura para los estudiantes de la maestría, ¿no? Que es una maestría que sigue vigente y me siento muy congratulado de que así sea. Las propuestas de Enrique Jaramillo pues son indudablemente el marco sociológico necesario para comprender la infancia. Es decir, lo que efectivamente ha señalado el profesor Enrique Jaramillo es una propuesta teórica de la sociología de las infancias. Y me parece que en el Perú es una de las primeras propuestas que hay que resaltar, ¿no? Porque se ha preocupado por realizar pues todo un análisis histórico, desde el punto de vista, por supuesto, de la sociología, ¿no? De Aníbal Quijano, desde la colonialidad del poder, y entonces ha llegado a conclusiones que yo comparto, en general comparto, ¿no? Estoy de acuerdo, como Jaramillo ha señalado, de que la sociología de las infancias debe plantear propuestas transformadoras, ¿no? Propuestas, primero, pasando por digamos, por una organización, ¿no? De aquellos que, como el caso de los niños trabajadores, pues efectivamente se han organizado, y finalmente por una propuesta liberalizadora, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? De que toda propuesta teórica en relación a las infancias apunte hacia la liberalización digamos, de la niñez, porque cuando se plantea la erradicación del trabajo infantil, pues efectivamente lo que se está haciendo es, en cierta manera, aprisionar, ¿no? Las posibilidades de que ese niño desarrolle su potencialidad como ser humano que es. Entonces, creo que eso en la tesis de Enrique Jaramillo está claramente planteado y el libro pues ha recogido esas propuestas de forma muy relevante. También quisiera aquí mencionar la intervención de la doctora Isabel Navarro, compañera nuestra también en la maestría de promoción de la infancia, donde ella ha tratado el tema de los niños y las niñas bajo el cuidado femenino familiar, ¿no? Este término, esta categoría del cuidado de la niñez siempre resulta muy, digamos, un tema muy controvertido, muy discutible, porque hay que recordar que siempre desde el siglo XIX pues ha sido, ¿no? Una cuestión muy recurrente, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar a la niñez abandonada, ¿no? Y hoy en día pues sigue siendo, ¿no? un asunto bastante debatible, pero obviamente, ¿no? Las ópticas respecto al cuidado de la niñez y los niños y las niñas tiene ya otros marcos, ¿no? de tratamiento, ¿no? Sin embargo, yo resalto mucho lo que dijo Isabel Navarro acerca de la violencia familiar, porque esto concuerda con la propuesta efectivamente de Enrique Jaramillo, ¿no? En este marco de la sociedad capitalista, lo que se ha ido generando en el paso del tiempo es violencia. Y también, ¿no? Va con la línea de lo que dijo el doctor Nicolás Lynch. La República Peruana ha sido creada bajo mecanismos de violencia, en el contexto de la guerra y de la independencia y en las siguientes guerras civiles, sobre todo civiles, que hemos sufrido los peruanos. Entonces, la República criolla, si podemos llamarlo así, constituye, al final de cuentas, pues un modelo fracasado porque no ha resuelto el problema de la violencia, ¿no? Y esa estructura de violencia, como lo ha llamado el doctor Nicolás Lynch, es lo que hasta ahora no
ha sido pues resuelto, ¿no? Y de ahí pues provienen una serie de consecuencias, como es el caso de la violencia familiar, ¿no? No podemos desligar, ¿no? La violencia familiar tiene que ver con la estructura de la violencia social que sufre nuestro país desde el siglo, desde la época en que se produce la independencia, en el contexto de la guerra por la independencia. Entonces, frente a eso, pues efectivamente lo que plantea, ¿no?, la doctrina del protagonismo de la infancia es el cuidado, pero acompañado de la ternura, ¿no? Luego, en la siguiente intervención, ¿no?, dejamos esto que, de la teoría social de la infancia, ¿no? Me parece que en la intervención del doctor Nicolás Nisch hay realmente cosas muy importantes que tratar, que lamentablemente aquí el tiempo pues no lo va a dar esa oportunidad de hacerlo, pero yo quisiera en todo caso, ¿no?, felicitar al profesor Enrique Jaramillo, ¿no?, por esta publicación del libro, ¿no? Me ha conmovido su referencia a la niñez, ¿no? Yo ahorita creo que el mejor término que se le puede llamar a Enrique Jaramillo es el rebelde de Yanama, ¿no? Porque desde esa época hasta la actualidad, hasta ahora yo veo, ¿no?, de que sigue manteniendo esa posición crítica sin haber mellado de ninguna manera por aquellos años en que yo lo conocí. Sigue siendo el mismo Enrique Jaramillo rebelde de siempre. También conocí, tuve como profesor a Manuel Valladares, ¿no? Entonces dos seres humanos grandiosos. Realmente pues es una suerte de homenaje, ¿no?, este evento para recordar a Valladares y por supuesto a Enrique Bazán. Entonces, luego en la siguiente intervención de Margarita Díaz, me resulta, digamos, un tema ya más familiar porque ella ha hecho una especie de retrospección histórica, ¿no? Una suerte de evolución desde los hospicios a lo que es actualmente el CAR, ¿no?, los centros de acogida residencial. Y nuevamente ahí el tema del cuidado, ¿no?, el cuidado de la niñez que está en situación de abandono. Ha planteado, bueno, he leído el trabajo escrito de Margarita Díaz, me pareció muy interesante porque hace una crítica, en efecto hace una crítica acerca de los centros de acogida residencial, y también concuerda en que uno de los factores que va a producir, ¿no?, situaciones de abandono de la niñez es la violencia, ¿no? Nuevamente el problema de la violencia psicológica, física, familiar, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo en que no solamente en el CAR, sino en otros centros que tiene que ver con el tratamiento de la niñez, ¿no?, de la instancia oficial, ese rasgo disciplinado, militarizado, ¿no?, casi como si fuese pues, la intención el de imitar a los cuarteles, ¿no?, la vida de cuartel. Eso no es bueno definitivamente, ¿no? Eso justamente va en contra de la intención que tenemos todos quienes hemos escuchado, quienes hemos aprendido algo, ¿no?, de las clases dadas en la maestría de promoción de la infancia, de que pensamiento más bien debe apuntar a una liberación del ser humano, ¿no? Entonces, me parece que en tal sentido, pues, el CAR tiene que pasar por un análisis crítico y, bueno, pues, reformular sus objetivos. Bueno, entonces he hecho este esfuerzo, ¿no?, de manera bastante rápida y breve para plantearles un resumen, especialmente para aquellas personas que llegaron un poquito después de haberse iniciado el evento, y muchas gracias. Va a haber quizás una oportunidad un poco más amplia para tratar el tema de la primera conferencia del niño peruano. Tengo una ponencia para el día de mañana, me parece. Entonces ahí vamos a ver con más amplitud este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villegas. Se les agradece a todos y todas quienes han participado desde el inicio incluso de este primer Congreso Nacional de las Infancias. Se les invita entonces el día de mañana, miércoles 30, tendremos 5 también conferencias centrales. Les agradeceremos que por favor sean puntuales. Se va a comenzar a las 4:15, 4:15, para que así también tengamos tiempo para las preguntas. Ahora el tiempo quedó muy corto en muchas de las conferencias, así que mañana comenzamos 4:15 en punto. Muchas gracias.
Esperamos de que hayan disfrutado de estas conferencias y les esperamos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.